es que vamos a orar al Señor, pero vamos a orar al Señor de una manera específica. Estela habló de que esta es una cita divina, como cada vez que nos reunimos son citas divinas. No es una reunión más, no, 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 son citas divinas. Entonces, la oración específica que voy a hacer, y de acuerdo con ustedes, es ponernos bajo el gobierno del Espíritu Santo y de la palabra. Ponernos juntos, ustedes y nosotros, bajo el gobierno del Espíritu y de la palabra. ¿Saben por qué? Porque eso significa estamos aceptando el gobierno del Espíritu Santo y la revelación de la palabra. No hay razonamientos o formas de pensar que discutan o que no estén de acuerdo con aquello que Dios esté diciendo. Por eso es importante que en un mismo espíritu estemos bajo el gobierno del Espíritu Santo y de la palabra. Padre, hoy es un día especial porque es una cita divina. Tú citas a tu cuerpo, la iglesia, en este caso una parte del cuerpo en Honduras. Tú citas a aquellos que Cristo redimió con su sangre y que somos privilegiados por pertenecer a la iglesia. Y los citas con un propósito, que se sigan edificando a través de la palabra. Por eso, conscientemente, deliberadamente, nos ponemos bajo la autoridad del Espíritu Santo y de la revelación de la palabra, para que, de acuerdo a lo que la palabra diga, podamos caminar cada día en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados. Con gusto compartimos la palabra. Voy a empezar con una reflexión que la debiéramos tener como pauta cada día de nuestra vida como hijos de Dios. La voy a decir lentamente 2 veces para que vayan pensando en lo que estoy diciendo. Dice así: el nivel espiritual de una persona o de una iglesia local determina el grado de discernimiento, comprensión o entendimiento que tenga de una situación determinada, una crisis, una prueba o aún de la misma palabra de Dios. Repito la reflexión, muy importante. El nivel espiritual de una persona o de una iglesia local determina el grado de discernimiento, comprensión o entendimiento que tenga de una situación determinada, de una crisis, de una prueba y aún de la misma palabra de Dios. Si lo hacemos más simple, lo digo de esta manera: de acuerdo al nivel espiritual en que estamos, así juzgamos las cosas. De acuerdo al nivel espiritual que estamos, así juzgamos las cosas. Un niño juzga como niño, porque piensa como niño. Un adulto es diferente. Habiendo hecho esta reflexión que sirve para todas las áreas de nuestra vida, entonces vamos a comenzar con la palabra. La vida de la iglesia tiene 2 pilares fundamentales, entre otros, que son el amor a Dios y el temor de Dios. Repito, la vida de la iglesia tiene 2 pilares fundamentales. Uno es el amor a Dios y el otro es el temor de Dios. Creo que la iglesia de Jesucristo, estoy hablando de toda la iglesia de Jesucristo en general, no ha discernido profundamente todavía el valor de estos 2 principios para practicarlos.
porque si no, muy diferente sería la vida de la cristiandad a nivel mundial. ¿Qué significa profundamente el amor a Dios y el temor de Dios? Hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo, pero ustedes y nosotros estamos colaborando para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si juntos colaboramos para la edificación, son infaltables, indispensables, el amor a Dios y el temor de Dios. Y este no es un pensamiento que se me ocurrió. Vamos a ir a la palabra y muchísimos siglos atrás. Esto fue dicho a un pueblo, al pueblo de Israel. Cautivo en Egipto, Dios lo libera, le promete la tierra prometida, Canaán, pero libre físicamente, su mente estaba condicionada a la esclavitud de Egipto. Dios quería que ellos disfrutaran Canaán, no solamente libre físicamente, sino su espíritu y su mente estuvieran libres amando al Señor. Entonces, Dios le da a Moisés una serie de instrucciones y le dice, reúne al pueblo y háblales de mi parte. Y escuchen lo que dijo Moisés de parte de Dios. En Deuteronomio 6, el versículo 4 al 5, dice así la palabra del Señor. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto se lo dice Moisés al pueblo de parte de Dios. Ama al Señor con todo, espíritu, alma y cuerpo. Esto no es un asunto de sugerencia. Bueno, les voy a hacer una sugerencia. Si ustedes quieren amarme, ámenme. Esto no es un asunto de sentimiento. Si sienten en su corazón amarme, ámenme. No, esto es una orden y tiene que ver con la voluntad. Tiene que ver con pensar con criterio de altura para decir, si voy a entrar a la tierra, yo voy a obedecer al Señor amándolo, porque eso va a ser beneficioso. El Señor le dice, ámame con todo. Aquí tenemos el amor. Pero Moisés sigue hablando en ese mismo capítulo. Miren lo que dice. En el versículo 13, la primera parte dice, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Ah, teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. En los versículos 4 y 5 que vimos, el amor. Ahora vimos el temor. Ah, muchísimos siglos atrás tenemos al amor a Dios y el temor de Dios como algo inseparable, porque no se puede separar el amor a Dios del temor de Dios. Iglesia, ¿se están dando cuenta de la importancia que tiene lo que estamos compartiendo para Dios? Y debe tener la misma importancia para nosotros. ¿Cuánto experimentamos nosotros hoy el amor a Dios y el temor de Dios? Sobre esto vamos a reflexionar hoy. Primero quiero hacer una aclaración. Una cosa es el amor a Dios y otra cosa es el amor de Dios. El amor de Dios recorre toda la Biblia. El amor de Dios se presenta de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque Él se dignó amarnos de una manera particular. Estela va a leer solo 2 versículos hablando del amor de Dios. En primera de Juan 4:9 dice así la palabra del Señor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos por medio de él. Dios hizo práctico el amor. Ujú, ¿Cómo? Enviando a Jesús al mundo, ujú, para que muriendo en la cruz del Calvario nos diera perdón de pecados y vivamos por medio de él. Quiere decir que Dios envía a su Hijo como una manifestación de amor. Segundo versículo, ¿qué dice? Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, aquí hay un avance en la demostración de amor. En el primer versículo, Dios envía a su Hijo para salvación. Ujú, Ahora dice que el amor ha sido derramado, oh, por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Dios no nos dio su amor a cuentagotas, ujú. lo derramó para que lo practicáramos de esa manera. Este es el amor inmensurable de Dios para cada uno de nosotros. Podríamos seguir, pero ustedes ya conocen tantos versículos sobre el amor de Dios. Pero hoy tenemos que hablar del amor a Dios. Vamos a ver algo muy particular que Jesús habló con sus discípulos referente al amor a Dios. Ujú. En Juan 14, el versículo 15, dice de esta manera, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Bueno, Jesús fue determinante. Ujú. Queridos discípulos, si ustedes me aman, el resultado, la demostración de ese amor es que obedecerán Mis mandamientos. mis mandamientos. Ujú. Amar significa obedecer los mandamientos. Pero hay otro versículo más que te la va a leer. Está en Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos, los mandamientos, no son difíciles de cumplir. Bueno, aquí tenemos un complemento con el apóstol Juan. Ujú. ¿En qué consiste el amor? ¿Qué integra el amor? ¿Qué elementos? En que el amor es o significa obedecer sus mandamientos. En esto consiste el amor, en esto se demuestra el amor. Y dice, y no son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dedicamos a obedecer, Ujú. nos damos cuenta que la obediencia nos trae beneficios. Ujú. Esa es una gran disyuntiva de la cristiandad. Dice que ama al Señor, pero no obedece Ujú. como el Señor pide. Y creo que tenemos que reconocerlo, Sí. porque no estoy ofendiendo a nadie. Estoy hablando de una realidad para que juntos vayamos caminando pasos diferentes de lo que estamos dando. Ujú. Aquí no hay una letra de una canción romántica, ¿verdad? Que nos emocione, nos hace llorar. Aquí dice, el amor requiere obediencia. ¿Por qué? Porque el amor es una disposición de la voluntad. El amor es producto de una convicción. El amor hace único a Dios y lo hace exclusivo en nuestras vidas. Yo prefiero a Dios por encima de cualquier persona o cosa en mi vida. Es una cuestión de lealtad. Ujú. El amor regula nuestras decisiones. Ujú. Sí, El amor nos hace vivir en santidad. sí. Y el amor nos hace adorar a Dios. Y sobre esto quiero hacer un énfasis particular. Me voy a apartar un poquito del tema. Cuando dije el amor nos hace adorar a Dios. A veces los seres humanos tenemos una costumbre de que usamos la palabra adorar para otro ser humano, sea un esposo,
sea una esposa, un novio, una novia, un hijo. un bebé, un hijo. Ay, este bebé lo adoro, es adorable. Hermano, hermana, le voy a pedir en el nombre del Señor que no use adoración para un ser humano, porque le voy a dar el significado de la palabra adoración. Si usted considera que el significado de adoración es para un ser humano, sígalo practicando. Si no, usted sabe lo que tiene que hacer. Adoración significa postrarse, arrodillarse, homenajear, mostrar reverencia, rendir culto. ¿Verdad que esto no se puede hacer con un ser humano? Quiere decir que entonces los hijos de Dios tenemos que reservar la palabra adoración y la adoración en sí misma Solo para para Él. Dios. Este es un principio que tenemos que tomar muy en cuenta. Solo Dios merece adoración. Perdón, Daniel, Sí, me acuerdo adelante. ahora de lo que leímos recién en Deuteronomio, cuando Moisés le dice al pueblo, ¿no? Dijo, Él es el único Señor. Ujú. Ujú. Estaba queriendo decir justamente esto que acababa de Correcto, decir. Sí, correcto. amén. Cuando Dios es exclusivo en nuestra vida, Ujú. no podemos usar adorar para un ser humano. Es imposible. Muy bien, sigamos. Vamos a hablar del temor de Dios. ¿Cómo definir el temor de Dios? Hermanos, no es fácil hacerlo, porque todo lo que yo leí del temor de Dios en la Biblia no me lleva a una definición. Primero quiero decir que el temor de Dios no tiene nada que ver con el temor humano. El temor o el miedo humano se inauguró en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios buscó al varón y le dijo, ¿dónde estás? ¿Y qué le dijo Adán? Tuve miedo y me Escondido. escondí. Ahí se inauguró el miedo humano, que además llevaba castigo. Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque algo me ibas a hacer. El miedo humano siempre lleva castigo. Me aleja. Por eso la iglesia todavía no ha despertado a la bendición del temor de Dios, porque le parece que toma ese versículo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo y confunde temor de Dios con eso. Estamos totalmente equivocados. Ahora, yo intenté, con todo respeto y reverencia, elaborar una definición para hacerlo más claro. Estela les va a leer esta definición y qué bueno que se está grabando el mensaje, porque ustedes después lo pueden escuchar y creo que va a ser muy útil, por lo menos esta definición de temor de Dios. El temor de Dios es honra. El temor de Dios es respeto, es reverencia, es valoración de su majestad y de su señorío. Un temor que al mismo tiempo involucra confianza, intimidad y provoca un consciente cuidado para procurar agradar al Señor y no ofenderlo en pensamiento, en palabras o en acciones. Muy bien. Tomando esta definición que vemos, temor de Dios es honra, respeto, reverencia, una valoración de quién es Él. Pero ese temor involucra confianza, no que me aparte de Dios. El temor humano me aparta de Dios. El temor de Dios me hace tener confianza e intimidad. Pero ese temor provoca en mi conciencia y en mi corazón un cuidado de procurar agradar al Señor para no ofenderlo.
ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acciones. Es una cubierta importantísima. Ujú. Sí, le ibas a preguntar. Sí, sí, sí. Em, Fíjense que esto que está Daniel compartiendo me lleva otra vez a lo que hablábamos de Adán y Eva, ¿no es Sí, cierto? Qué tremendo que pensar en que Adán y Eva, hasta antes de pecar, de comer ese fruto, dice que el Señor se paseaba, ¿no? sí, Permanentemente en el huerto y tenían una relación muy íntima el uno con el correcto. otro. Y había una cercanía permanente. En el momento que ellos comen de ese fruto y el pecado entró, Daniel nos decía recién bien claro, Adán se escondió y dice que cuando el Señor llegó tuvo miedo. Sí, Y la reflexión es esta, para hacerla un poquito más personal. Eh, Cuando nosotros podemos tener un momento parecido al de Adán y Eva en el sentido de que algo no correcto hicimos a los ojos del Señor, podemos tener una u otra actitud y eso revela cuánto conocemos y cuánto amamos al Señor y cuánto le tememos al Señor. O tomamos la actitud que tomó Adán de esconderse junto con Eva y apartarse del Señor. O tomamos la actitud de acercarnos al Señor para confesar aquello que hicimos incorrectamente. Ese momento, digamos, frente a algo difícil que tenemos que enfrentar, realmente revela nuestro conocimiento o nuestra cercanía al Señor, o no. Porque cuando yo tengo una situación complicada, donde yo sé que me equivoqué, si yo me aparto del Señor y me avergüenzo y no quiero saber nada y no confieso, realmente eso demuestra que en ese momento que mi amor al Señor y mi temor al Señor no existe, porque tengo sería un concepto del Señor, ¿no es cierto? claro. Equivocado totalmente, pero cuando yo tomo la actitud de acercarme al Señor, a confesar al Señor el pecado que cometí o la equivocación que cometí. En ese momento la relación y la comunión se vuelven a establecer de una manera perfecta. ¿Y por qué estamos comentando esto? Porque si hay algo que tenemos que cuidar, que valorar y mantener a toda costa, es esa intimidad y esa comunión con el Señor. Y vuelvo a lo mismo. Esto que estamos compartiendo es lo que nos lleva en cualquier, Daniel lo decías al principio, ¿no es cierto? Es como yo tomo cada situación de Cada- la vida, cómo la enfrento y cómo valoro el amor que yo le tengo al Señor y la relación que yo tengo con el Señor. Así que creo que es interesante analizar esto que estamos analizando juntos. Es que cuando nosotros no sabemos o ignoramos los recursos que Dios puso a nuestra disposición, Ujú. vivimos de una manera deficitaria. Sí, Y ese es el problema de la cristiandad. Ignora muchas cosas sí, por no tener intimidad con Dios. Dice que ama a Dios, pero solamente ama a Dios porque toma a Dios como alguien sentimiento, dispensador de claro, beneficios. Y al sentimiento. no saber lo que es el amor a Dios como debe ser, y el temor de Dios como debe ser, entonces vive la vida débil. Por eso lo que estamos hablando hoy nos lleva a ir a niveles diferentes del promedio de vida cristiana. Vamos a seguir con este tema y Estela va a leer un pasaje más que tiene que ver con el amor y el temor. Vamos a leer Primera de Juan 4, el versículo desde el 16 hasta el 18. Primera de Juan 4, 16. Dice así. Voy a leer la segunda parte. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Qué revelación Lo que del apóstol estábamos Juan. hablando recién. Maravilloso. Sí. Definición. Dios es amor. En esencia, Dios es amor. Y dice Juan, el que permanece en amor, permanece en Dios, porque no podemos separar a Dios de su amor. Sí. Y en ese amor no hay ningún temor humano, porque ese amor se hace completo, maduro y perfecto y echa fuera el temor humano. Quiere decir que el cristiano puede practicar, permanecer en el amor de Dios y como quedó echado fuera el temor humano, vive en la presencia de Dios porque vive en el temor de Dios. Amar a Dios, hermanos, es vivir en el temor de Dios. Amén. Vamos a un versículo más que me encanta. Este versículo es extraordinario. Escuchen lo que dice la palabra. 25, 14. 25, 14. Dice así la palabra. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¡Wow! Qué determinante que es el Señor. La comunión íntima del Señor es ¿con quién? Con los que le temen. Quiere decir que aquí encuentro una llave que abre una puerta. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y a estos, a los que le temen, dice que les hace conocer su pacto, la revelación más profunda de su secreto. ¿Saben qué significa la palabra conocer aquí en el hebreo? Entrar profundamente en algo, discernirlo y distinguir. Quiere decir que cuando tenemos intimidad con el Señor, podemos entrar profundamente a la revelación de su palabra, distinguir y discernir. Hermanos, esto es madurez. Empezamos a conocer el corazón del Señor de una manera absolutamente diferente porque las cosas secretas de Dios nos son revelados. Aquí hay un principio. En la intimidad con Dios hay revelación. No es estudio bíblico. No es estudio bíblico. En la intimidad con Dios hay revelación. Y este es un gran beneficio para nuestra vida. Vamos a ver algo más. Todos recordamos cuando un día Dios habla con Abraham y le dijo, tú tienes un hijo y te voy a pedir que me lo entregues. Isaac era el hijo de la promesa. Abraham podía haber preguntado, Señor, ¿cómo? Me hiciste una promesa, me diste un hijo, sé que después de este hijo viene algo muy grande y ahora me lo pides. No, él no dijo nada. Él preparó todo, llevó a su hijo, llegan al lugar de ofrecer el sacrificio, lo pone a Isaac en el lugar, levanta el cuchillo para matar a su hijo y observen lo que dice la palabra. En Génesis 22, el capítulo 11, dice así el Señor. Pero en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. ¡Wow! En el momento de levantar el cuchillo, aparece el ángel del Señor
Y le dice, Abraham, momentito, no, 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 no hagas nada. Ya he visto que temes a Dios, porque me entregaste a tu único hijo. Amén. Abraham ya lo había entregado en su corazón. Ya, para Abraham ya estaba entregado. Y para Dios también. Pero ahora le dice, ya he visto que temes a Dios. Si yo dejo correr mi mente y mi razonamiento, lógicamente, ¿sabe qué hubiera dicho yo en lugar de por qué he visto que temes a Dios como ángel? Ya he visto que amas. ¿No cabría mejor decir, si me entregaste a tu hijo, es porque me amas? Pero el ángel le dijo, ya he visto que temes al Señor. ¿Saben por qué? Porque en el temor estaba el amor. Implícito. Ahí está. Porque amor y temor son inseparables. Sí, amén. Abraham tuvo temor del Señor porque tenía amor al Señor. Pero es maravilloso lo que pasa después. Cuando Abraham baja la mano y ya no ejecuta a su hijo, dice que mira a su costado y aparece un carnerito atado a un zarzal. El Señor provee, queridos, en el temor del Señor hay provisión. Repito, en el temor al Señor hay provisión. Y Abraham lo experimentó. Seguimos con la palabra. Está escrito acá, Salmo 112, 1 y 2. Dice así la palabra. Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Una generación de justos será bendecida. Amén. Esta expresión de David es extraordinaria. Amén. Qué felices son los que temen al Señor. Y lo decía por experiencia propia. Él era feliz temiendo al Señor. Sí. Y se deleitan en obedecer otra vez. Se deleitan en obedecer. Pero miren lo que dice. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Esta versión es la nueva traducción viviente del Salmo 112, 1 y 2. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Aquí hay una transferencia generacional de temor de Dios. Y aquí quiero dedicar un momento a las familias, queridas familias. Creo que llegó el momento, y puede ser esta tarde después de la comida, que se junten como familia y digan, ¿cómo está nuestro amor al Señor? ¿Cómo está nuestro temor de Dios como familia? Fíjense, aquí hay una transferencia generacional de temor de Dios. ¿Por qué? Porque hubo padres que sembraron el temor de Dios y el amor a Dios a sus hijos. Y sus hijos ahora están siguiendo el ejemplo y dice, tendrán éxito. Y el éxito no es solamente dinero, fama o popularidad. El éxito es estar en la voluntad de Dios. Queridos hermanos, creo que lo que estamos compartiendo es una riqueza espiritual, porque es una generación de justos bendecida, dice acá. Una generación de justos bendecida. Por favor, estos dos versículos, tómenlo, aplíquenlo, reúnanse como familia, vuelvan a conversar si hay algo que cambiar, que modificar, pero es imperativo que el amor a Dios y el temor de Dios se hagan presentes en nuestras vidas. Amén. Ahora vamos al final. Me voy a referir a Salomón. Salomón tenía entre 18 a 20 años
cuando fue elegido rey en lugar de su padre. Dios le dijo, Salomón, dime qué necesitas. Y Salomón dijo, Señor, yo soy un muchacho. Para dirigir este pueblo necesito sabiduría. Y Dios le dijo, pediste muy bien. Como no pediste otras cosas banales, te doy sabiduría, pero además te voy a agregar riquezas. Y eso fue Salomón, un sabio, excelente, y tuvo muchas riquezas. Lamentablemente, y transcurrido el tiempo, dilapidó, destrozó los dones del Señor. Todo aquello que era riqueza invaluable para él, lo desperdició. Y lamentablemente escribe un libro como Eclesiastés desde la decepción, desde la frustración. Pero dice algo muy, muy importante para que nosotros tomemos en cuenta en este día. ¿Qué dice Estela la palabra? En Eclesiastés 12, el versículo 13, dice así la palabra escrita por el rey Salomón. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo para el hombre. Voy a leer también en la Reina Valera. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es como si Salomón dijera a las generaciones que van a leer esto que voy a escribir, el final de todo el discurso, si yo pudiera hacer un resumen, escuchen lo que voy a decir. Teman a Dios y guarden sus mandamientos. Salomón, hombre sabio, hombre rico, que después de haber tenido experiencias de todo tipo, haber tenido todo de todo, ahora termina sus días y su discurso diciendo, si yo resumo la vida, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y agrega, porque este es el todo del ser humano. Si este final de Salomón lo aplicamos a cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, comprados por la misma sangre, entonces vemos que amar al Señor por encima de todo y temer al Señor por encima de todo es el todo de nuestra vida. ¿Qué es el todo del ser humano? Lo sustancial, la esencia, lo que vale la pena, donde hay que invertir la vida. Querida Iglesia Puerta al Cielo, hay una inversión de vida cuando amamos a Dios y lo tememos. Sí, Señor. Si hoy nos paramos en una plataforma diferente, en un nivel diferente, para discernir lo que Dios está diciendo, veremos prosperar nuestras vidas. Veremos nuestras vidas realmente bendecidas y una sensación interna y una comprobación espiritual de que estamos en la voluntad de Dios y tendremos paz interior. Tendremos entendimiento, discernimiento, sabiduría, porque la armonía con el Señor, la intimidad con el Señor, nos será de fortaleza para nuestra vida y cada día le agradaremos en todo. Sí, sí. Amar a Dios, temer a Dios, son inseparables. Este es el mensaje de parte del Señor que queremos dejarles a ustedes. Y queremos saber que ustedes están recibiendo esto en el amor del Señor, Amén. reconociendo que cada día más tenemos que ir al objetivo de Dios, ser conformes a la imagen Amén. de su Hijo. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos hemos puesto bajo el gobierno del Espíritu y de la palabra. Estamos siendo sensibles y estamos oyendo tu voz. Señor, queremos realmente cambiar
modificar caminos que fueron torcidos, que no los hemos caminado de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad, pero queremos instalar en nuestras vidas un sincero amor al Señor Sí, Señor. y un temor de Dios, como nunca antes lo habíamos experimentado. Y queremos realmente, Señor, rendirnos a ti para seguir viviendo cada día agradándote en todo. Sí, Señor. Oramos agradecidos por la revelación de tu palabra en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.